estoy especulando con lo que yo pregunto, porque como no tengo Claro, por idea. ejemplo, es que si hablamos de servicios de salud, yo me imagino al tiro que el servicio de salud, que es el servicio de salud que está llevado con la oficina, las dependencias, donde si bien ellos no son nuestros dueños, nuestro jefe directo, ya nuestro jefe directo es el DAS, o sea, es en este caso la Cormudesi, es nuestro empleador, ya. Por eso te digo, de servicio de salud, Claro. para nosotros abajo. Ahora, si tú me hablas de servicio de salud y lo ves desde un área desde la prestación, desde otro enfoque, entonces es prestación de la prestación de salud. A eso podría ser quizás. Claro. Ya, pero mira, te cuento. A ver, la verdad es que el trabajo social acá en lo que es atención primaria ha ido cambiando, ¿ya? Con esto de la incorporación del modelo biopsicosocial, y ahora se habla de biopsicosocial y espiritual, ¿ya? No es solamente ahora vista el tema de la salud desde un área médica solamente, sino que biopsicosocial e integral, claro, biopsicosocial y espiritual se habla, donde se dice que hoy en día el sujeto tiene un problema de salud, pero quizá esto puede estar influenciado por otros factores, ya factores externos a él, por ejemplo, o factores que lo rodean, y ahí es donde entra todo lo que son el tema de los determinantes sociales. Es decir, cómo van a influir. ¿Qué son los determinantes sociales? Es el cómo van a influir todo el entorno del ser humano, del sujeto, en su vida diaria. Por ejemplo, tenemos personas que viven en asentamientos irregulares, que son el tema de las tomas. Ya ahí perfectamente podemos ver, no sé, una persona que constantemente tenga, por ejemplo, problemas de dolor de guatita, que siempre está con cuadros diarreicos, con problemas gastrointestinales en el fondo. Entonces quizá eso puede ser gatillado. Uno dice, no, es que yo hiervo agua, pero a veces uno no sabe la procedencia tampoco de esa agua por mucho que se hierva. ¿Ya? El estar también en un entorno donde quizás hay microbasurales, todo eso va a influir en la persona. Entonces ese es un determinante para ver cómo esta persona se va desarrollando en su día a día, ¿ya? En términos de salud. Entonces, eso quiere decir que le afecta a la salud, el ambiente. Obvio que le va a afectar en la salud. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros, ya desde el área de la salud y desde el área del trabajo social propiamente tal? Es poder educar a la persona, ¿ya? Es poder educar en la importancia, no sé, porque requiere, pese a vivir en un lugar así, mantener las condiciones básicas de higiene, el tratar de no... básicamente eso, o sea, el tratar de cuidar su entorno, de cuidar su familia, de educar. Ese es uno de nuestros roles, el de poder educar a la gente respecto a ciertos factores de riesgo que puedan exponerlo a condiciones de riesgo y que puedan afectar a su vida, a su familia y a sí mismo y a su comodidad en general. Para esa situación, ¿qué se requiere? De que se sepa dónde vive el individuo, o es que tú vas allá y ves su entorno. En una de las partes hablaba de las visitas, por ejemplo. Sí. Claro, o sea, efectivamente nosotros no vamos a saber nada así como a ojos ciegos. O sea, para poder conocer la realidad de una persona, nosotros tenemos que ir al terreno, tenemos que conocer la situación de cada persona, ¿ya? Y obviamente va a depender de los factores de riesgo, porque hay que considerar también que una visita domiciliaria, por ejemplo, tiene un alto costo, ¿ya? Entonces, y están disponibles el tema de la logística, el tiempo, tenemos nuestras agendas creadas para eso. Entonces, para poder conocer a un individuo, a una persona, nosotros tenemos, obviamente, para poder conocer todo su entorno, sí o sí, nosotros tenemos que hacer una visita domiciliaria. Claro. ¿Ya? Y poder conocer, porque a veces la gente viene y te dice una cosa, pero resulta que a veces vamos a la casa y nos encontramos con otra cosa. ¿Ya? Y a veces más. Ahora, ¿quiénes son como nuestros grupos? Generalmente, desde el área social, qué es lo que generalmente acá nosotros vemos? Que son los pacientes dependientes, adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad o de abandono, las gestantes que tienen riesgo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dirimir quién está en riesgo o no? Ahí entra otra cosa, que es el programa Chile Crece Contigo, que es un programa de protección a la primera infancia, y por ejemplo, dentro de lo que es el programa, ellos tienen un EPSA, que el EPSA es la evaluación de los riesgos psicosociales. Y a raíz de ese EPSA nosotros vamos viendo cuáles son los riesgos que tiene la gestante, y obviamente
ya tenemos que dar prioridad a aquellos que son más, como más graves, ya. Por ejemplo, si tenemos gestantes que tienen problemas de salud mental, si tenemos gestantes que tienen rechazo al embarazo, si tenemos gestantes que tienen BIF, todos esos son factores de riesgo que van a afectar y por ende nosotros como trabajadores sociales tenemos que estar ahí. Y si vemos que es un riesgo en el cual requiere, no sé, una gestante que tenga consumo de drogas sí o sí, nosotros ahí tenemos la responsabilidad, por ejemplo, inmediatamente de poder denunciar. O sea, de informar a tribunales respecto a la situación. Estoy hablando desde lo que es el trabajo social en sí. Como te decía, gestantes, adultos mayores, niños, casos sociales que están en situación de riesgo. A veces nosotros también, como trabajadores sociales, también hacemos lo que son las consejerías. Ya que las consejerías no es aconsejar, sino que es orientar o acompañar en un proceso a una familia. Por ejemplo, tenemos una familia que, no sé, tenemos una persona dependiente y resulta que es la persona que esta persona dependiente que es adulto mayor, que tiene múltiples enfermedades, que tiene Alzheimer, qué sé yo, que tiene problemas cardiovasculares, solamente es una hija la que se hace cargo y nadie más se hace cargo. Entonces, frente a esa situación, las responsabilidades tienen que ser compartidas por todos los hermanos. Entonces, me ha tocado mucho de repente de tener que intervenir en la familia, con ir a la casa, hacer algunos trabajos de consejería o a veces citar a las familias para acá y tratar de encauzar y de poder resignificar a esa hija que es sola la que se lleva toda la carga de cuidar a su mamá cuando estas actividades tienen que ser compartidas. Entonces ahí nosotros hacemos un trabajo como de acompañamiento, de poder en el fondo influir en la familia para que ellos también se puedan hacer cargo de esta